Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Pablo Rego, yo soy residente de segundo año de Medicina de Emergencias y el objetivo del día de hoy, de la actividad de hoy, es revisar lo que es la guía de falla cardíaca. El título original de la charla era Guía de falla cardíaca, clasificación y actualización. Yo sí decidí como, digamos, hacerle una modificación al objetivo de la charla. Tomé en cuenta también la actualización que hizo el año pasado la Sociedad Europea de Cardiología y la guía que se publicó de este año de la Asociación Americana del Corazón, ¿sí? Y obviamente el enfoque es más hacia la parte de la medicina de emergencia y nuestro actuar como emergenciólogos, ¿cierto? Porque como ustedes entenderán, hay una gran parte de la guía que corresponde más como al manejo ambulatorio, inclusive pues de otros ámbitos que no necesariamente son el servicio de emergencias. Para empezar, vamos a ponernos en contexto. Esto sigue siendo un problema de salud pública, es un problema a nivel global, no solo en Colombia, sino inclusive en Estados Unidos. A medida que va avanzando la edad de la población y nuestra población se vuelve más anciana, más vieja, podemos tener más factores de riesgo que se puedan asociar con la falla cardíaca. Esos son datos para el año 2009, obviamente de Estados Unidos, donde alrededor de 275,000 muertes sucedían secundarias a la falla cardíaca per se. Y uno esperaría que a raíz que vaya pasando el tiempo, pues la mortalidad disminuya. Y se ha encontrado un fenómeno contrario, que es básicamente que para el 2014 habían 310,000 muertes. Y esto está precisamente relacionado, con el hecho de que lo estamos diagnosticando más temprano, pero también al mismo tiempo en nuestros países en vías de desarrollo se están diagnosticando de manera más tardía y eso pone el paciente en mayor riesgo de mortalidad. Para el año 2017 había alrededor de 1,2 millones de hospitalizaciones, lo cual sigue siendo elevado para una patología como esta, y se ha visto que ha ido aumentando hasta en un 26% las hospitalizaciones por falla cardíaca. Con respecto a incidencia, esta sí se ha modificado. Para el año 2011 eran alrededor de 36 casos por 1,000 beneficiarios del sistema de salud de Estados Unidos. Para el año 2014 hablamos de alrededor de unos 27 casos y se ha visto, como ustedes pueden ver en pantalla, que ha cambiado la etiología de la falla cardíaca. Y ahorita estamos diagnosticando más frecuentemente la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que antes era pues la fracción de eyección reducida. Y también se han desarrollado otras o se han diagnosticado más bien otras etiologías como la cardiotoxicidad. Vamos a ver que los medicamentos, sobre todo los medicamentos quimioterapéuticos, tienen que ver en esto y las cardiomiopatías independientemente de la etiología. Sigue siendo un gran problema. Los afrodescendientes no hispanos son los que más se mueren y sigue siendo una tasa de mortalidad alta de 92 casos por 100,000 habitantes, hay que tenerlo en cuenta, comparado con los blancos no hispanos, que alrededor de 87 muertes, y los blancos hispanos, que son alrededor de 53 muertes. Una vez está instaurado el síndrome de falla cardíaca como tal, los afrodescendientes no hispanos tienen mayor tasa de hospitalización, pero parecen tener un menor comportamiento con respecto a la mortalidad. Cuando hablamos de blancos hispanos o no hispanos, la tasa de hospitalización y de mortalidad pareciera ser como muy similar en ambos grupos. Hay que reconocer los factores de riesgo. Y yo les decía que nosotros como emergenciólogos pues tenemos que enfocarnos en muchos de esos casos que nos llegan a nuestra sala de reanimación o inclusive al servicio de emergencias. Y se ha reconocido que la hipertensión arterial tiene alrededor de 115 millones de casos en Estados Unidos. La diabetes mellitus entre prediabetes y el diagnóstico como tal da alrededor de unos 110 millones de casos, lo cual sigue siendo muy elevado. Y la enfermedad arteriosclerótica como factor de riesgo, por ejemplo, de cardiopatía isquémica, pues tiene alrededor de 125 millones de casos. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, hay otros factores que son relativamente comunes y que también hablan de etiología de la falla cardíaca. Y les pongo aquí de primero los medicamentos cardiotóxicos, en especial los agentes quimioterapéuticos, que vamos a hablar más adelante de eso, enfermedades de tipo reumatológica, las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis y la sarcoidosis, que la estamos diagnosticando más frecuentemente, y las miocarditis, en especial después de la pandemia, donde han aumentado los casos de miocarditis viral en relación al SARS-CoV-2. Aquí les menciono, y esto solamente para que vean en pantalla que
de una u otra manera algunos de estos medicamentos los hemos encontrado en algunos de los pacientes que vemos en el servicio de urgencia de la Fundación. Nosotros somos un centro de salud que atiende un alto volumen de paciente oncológico y probablemente alguno de estos medicamentos nos habremos encontrado. Siempre en ausencia de otros factores etiológicos, pues hay que relacionar también la posibilidad de medicaciones que puedan explicar el paciente que está presentándose con una falla cardíaca. Estos son, digamos, como los estadios que se han venido presentando desde el A hasta el D y quiero darle mayor importancia al C y al D, porque probablemente esos pacientes que están en riesgo de presentar falla cardíaca o los que se denomina la prefalla cardíaca, nosotros no tengamos que intervenirlos mucho, ¿cierto? Porque ellos son más del ámbito de la consulta externa. Sin embargo, estos, el C y el D, son pacientes con falla cardíaca sintomática o pacientes con falla cardíaca avanzada que ya tienen una serie de signos y síntomas, sobre todo, que lo que hacen es limitar sus actividades de la vida diaria. Digamos que en términos generales, ¿cómo puedo proceder yo ante un paciente que no conozco, que tiene un diagnóstico de falla cardíaca y que se está presentando con síntomas sugestivos de? Entonces, la evaluación inicial primero es una historia clínica excelente, un examen físico detallado y dependiendo de mis hallazgos yo puedo proceder a solicitar algunos estudios adicionales, como el electrocardiograma, que más adelante vamos a desarrollar algo de eso, o inclusive la radiografía de tórax o el mismo ultrasonido que disponemos en el servicio de urgencias. Y aquí es donde se deriva la primera solicitud o lo que ellos sugieren es que ante la sospecha de falla cardíaca, pues apoyarnos en los péptidos natriuréticos, bien sea el BNP o el extremo N-terminal. Posterior a esto, una vez yo ya tengo, digamos, confirmado u orientado el diagnóstico de falla cardíaca, lo que debo solicitar es una ecocardiografía, un ecocardiograma transtorácico, ¿cierto? Para determinar, entre otras cosas, la fracción de eyección, que primero es una clasificación que se utiliza de la falla cardíaca y lo segundo, eso tiene impacto en el tratamiento y muy probablemente en el pronóstico del paciente. Y ya después de esto, procedo a evaluar factores precipitantes según la etiología que yo pueda explicar que sea lo que me esté causando los signos y síntomas del paciente y proceder a solicitar algún estudio adicional si es del caso. Esto solamente para que lo recordemos porque lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla, que son las clases de recomendación. Está codificado por colorcitos, lo verde es lo que está como fuertemente recomendado y lo rojito es lo que puede ser deletereo o dañino para el paciente. Y con respecto a los niveles de evidencia, pues el nivel A, que son los mejores que están, o bien sea de metaanálisis que incluyen estudios aleatorizados, o pasando hasta el otro extremo, pues que son el nivel C, que es la opinión de expertos que también hay que tener en cuenta y que muchas de estas recomendaciones se van a derivar de la experiencia de personas que están muy capacitadas para esto. La primera pregunta es los biomarcadores. Yo les mencioné que pareciera ser que el mensaje inicial es biomarcadores para todo el mundo, ¿cierto? NT-proBNP para todo el mundo. Y realmente las dos recomendaciones grandes de la guía es que con clase de recomendación 1 y nivel de evidencia A, un paciente en el cual yo le sospeche a través de la presentación clínica una falla cardíaca, lo correcto sería solicitarle unos niveles de péptidos natriuréticos. Y digamos que ahí a ninguno de nosotros nos queda duda el papel de estos biomarcadores. Donde digamos hay un poquito más de dudas, a pesar de que es una clase de recomendación 1 con nivel de evidencia A, esos pacientes que ya sabemos que tienen falla cardíaca y que ingresan con un cuadro descompensado. Pues clínicamente el paciente luce descompensado, tiene una radiografía de tórax congestiva, tiene líneas B por todos lados, pues digamos que no necesariamente habría que apoyar eso. Sin embargo, como lo vamos a ver, ellos lo recomiendan basado en que puede establecer el pronóstico. Y estos derivados de algunos estudios, uno de ellos que se hizo en el 2013 por el doctor Savarese, que es un grupo italiano, y ellos vieron que los pacientes a los cuales se les hacía seguimiento con el NT-proBNP durante la hospitalización y de una u otra forma lo depuraban, tenían menor mortalidad y menor reingreso hospitalario cuando se hacía seguimiento con el NT-proBNP. Y también lo sugieren que con un menor clase de recomendación, un menor nivel de evidencia para evaluar pronóstico una vez el paciente sea dado de alta. Pues digamos que la elevación de los péptidos natriuréticos puede verse a muchas causas, como todos los biomarcadores, y puede tener también unos falsos positivos y en algunos casos también unos falsos negativos.
En términos generales, pues aquí están las causas cardíacas y no cardíacas que puedan explicar la elevación o la alteración de los mismos. Recuerde que debe hacerse un ajuste a través de una fórmula por la edad, pero los pacientes también con falla renal e inclusive con embolismo pulmonar pueden elevar estos biomarcadores. Y está demostrado también que los pacientes obesos tienen unos niveles séricos de NT-proBNP y BNP mucho más bajos que la población general. Entonces hay que tener también precaución con este tipo de poblaciones. Entonces me di a la tarea de determinar cuál es como la validez que tienen los péptidos natriuréticos precisamente en el servicio de emergencias, que es lo que nos compete el día de hoy. Y quiero traerles este estudio que fue publicado en el 2014. Fue un estudio que pretendía evaluar el rendimiento diagnóstico del NT-proBNP y el BNP en falla cardíaca en pacientes en un servicio de emergencias. Se hizo una búsqueda en unas bases de datos desde 1989 hasta el 2012, que incluyó 76 artículos, de los cuales 37 hablaban del BNP, 25 del NT-proBNP y 14 que incluían ambos biomarcadores. Me excuso, la gráfica es muy cargada, pero yo quiero que se fijen en lo que acabo de encerrar en el rojo. Aquí estamos hablando del BNP y quiero mostrarles que estos diferentes A, B, C, D o E fueron diferentes laboratorios que proporcionaron la casa manufacturera para determinar cuáles pudieran ser los valores óptimos y los valores más bajos. Sin embargo, aquí en el promedio habla que el BNP tiene una sensibilidad del 91%, con una especificidad de alrededor del 80%, un LR positivo de 4.6 y un LR negativo de 0.11. Y cuando evalúan el área bajo la curva, pues habla de que más o menos sea del 92. Entonces hay que tener esto en cuenta porque pareciera que más que para confirmar, el NT-proBNP y el BNP tienen otro objetivo en el servicio de emergencias. Y cuando miramos el NT-proBNP, pues tiene un comportamiento como muy similar, con una sensibilidad del 90%, una especificidad que sí se ve un poquito más castigada, de alrededor del 74%, un LR positivo de 3.4 y un LR negativo de 0.14, manteniendo un área bajo la curva de 0.9. Entonces, ¿qué terminan concluyendo ellos? Y esto es lo que yo quiero resaltarles. Ellos dicen que evidentemente los pacientes en el contexto adecuado, es decir, que tengan signos y síntomas en relación a falla cardíaca, los péptidos natriuréticos, tanto el BNP como el NT-proBNP, tienen mejor rendimiento para descartar, pero hay que tener en cuenta que tienen un rendimiento más limitado para confirmar el diagnóstico de falla cardíaca. Esto obviamente en el contexto adecuado. Y toman una decisión que me pareció muy llamativa, donde ellos dicen en la conclusión que es muy poco probable que se hagan más estudios y encuentren un hallazgo diferente al cual ellos llegaron en la conclusión de este estudio. Y que, por supuesto, había que tener en cuenta factores como la edad y la función renal, y yo incluiría el peso para determinar el valor o analizarlo en cada caso en particular. Con respecto a otro tipo de biomarcadores que hay, este fue un estudio que se publicó en el 2019 y ellos pretendían evaluar, digamos, el rendimiento diagnóstico de la troponina T de alta sensibilidad para determinar un grupo de pacientes que ellos considerarían de bajo riesgo y que se pudieran dar de alta, digamos, de manera segura en el contexto de una falla cardíaca. Fue un estudio multicéntrico que incluyó 4 ciudades de Estados Unidos. Como les mencioné, este era el objetivo, determinar a esos pacientes que se podían dar de alta del servicio de emergencias de manera segura. Por tratarse de un grupo de falla cardíaca, pues hicieron obviamente un muestreo por conveniencia, porque necesitaban era pacientes de estas características, desde diciembre del 2015 a mayo del 2018. Aquí están los criterios de inclusión, que eran mayores de 21 años, que tuvieran ya diagnóstico o tratamiento para falla cardíaca que incluyera cualquiera de estos, que no estuvieran hipotensos, que para ellos era una presión arterial sistólica mayor a 100 y que fueran incluidos en el estudio en las primeras 3 horas tras el inicio del tratamiento en el servicio de urgencias. Así es como ellos diseñaron el estudio. Ellos hacían una evaluación en el servicio de emergencia y cuando cumplían los criterios de elegibilidad, hacían una evaluación 1 con biomarcadores, con toma de NT-proBNP y una troponina T de alta sensibilidad. A las 3 horas se hacía un nuevo estudio de troponina T de alta sensibilidad y un NT-proBNP y después se hacía un seguimiento a 30 a 90 días a través de una entrevista telefónica para evaluar el estado vital de los pacientes.
¿Cuáles eran los desenlaces primarios? Un compuesto de mortalidad y reingreso hospitalario por todas las causas, y los secundarios eran mortalidad por todas las causas a 30 y a 90 días. En total incluyeron más de 520 pacientes, de los cuales 499 terminaron el análisis estadístico, con una edad promedio de alrededor de 62 años, con una derivación estándar de 14, y el 57% eran afrodescendientes y el 60% de esta población eran de género masculino. Ellos pretendían evaluar a través de la hipótesis que el nivel basal más seriado, o sea, a las 0 y a las 3 horas de la troponina T de alta sensibilidad, por debajo del percentil 99, que ya les voy a mencionar cuál es, identificará pacientes con falla cardíaca aguda como de bajo riesgo de eventos adversos cardiovasculares. ¿Qué terminaron encontrando ellos? Que en el compuesto que yo les mencioné de mortalidad a 30 días u hospitalización en el servicio de urgencias, no hubo diferencias estadísticamente significativas, ni cuando el valor de troponina, que el percentil 99 para ellos era 14, cuando estaba mayor o menor de 14, y cuando se hizo la evaluación seriada, tampoco hubo diferencias desde el punto de vista estadístico. Quizás donde había una tendencia a ver algo de diferencia eran los pacientes que de ingreso tenían una troponina T de alta sensibilidad mayor a 14 nanogramos por litro, y que después se les hacía un examen seriado donde el valor de P fue 0.05, sin embargo ellos no lo consideraron del todo estadísticamente significativo. ¿Y qué terminan concluyendo ellos? Que para lo que ellos evaluaron, la troponina T no es un buen biomarcador para evaluar pacientes de bajo riesgo en falla cardíaca y que se puedan dar de alta de manera segura del servicio de emergencias. Por lo tanto, pues no se recomienda el uso de este biomarcador. Digamos, el otro apartado que quería mencionar es las imágenes, ¿cierto? Siempre, pues sabemos que el ecocardiograma es como la imagen inicial, pero también se abusa de otro tipo de imágenes como resonancia o algo así. Lo que se trata es como de que hablemos el mismo idioma, y ellos dicen, sí, el paciente está con una falla cardíaca, pues el examen inicial debería ser con una plaquita de tórax, con un electrocardiograma. Si usted tiene el diagnóstico ya confirmado, como lo habíamos visto en una de las diapositivas previas, es con un ecocardiograma transtorácico para evaluar, entre otras cosas, la estructura y la fracción de eyección. Y dependiendo de lo que usted piense como etiología del mismo, se pueden solicitar otras imágenes. Si yo estoy pensando como una enfermedad infiltrativa o una miocarditis, probablemente el estudio que siga sea una resonancia magnética. Si estoy pensando que la causa es isquémica, puedo utilizar test de perfusión o puedo utilizar pruebas de estratificación no invasiva, o si el riesgo así lo sugiere, estratificación invasiva. ¿Qué quiero mencionarles yo aquí en rojito, donde no hay beneficio? En la última diapositiva es que en pacientes que no tienen cambios en el estado clínico, que no están recibiendo medicamentos que puedan condicionar algún cambio en el estado clínico del paciente, no es necesario hacer de rutina alguna imagen o repetir procedimientos, porque eso probablemente no va a impactar en nada en ellos. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que esto es para el paciente que está estable y que va a la consulta externa, y probablemente el que viene al servicio de emergencias viene porque evidentemente se ha deteriorado su estado clínico, y eso implica actualizar algún examen o solicitar una nueva imagen en relación a su cuadro clínico. Con respecto a los hallazgos del examen físico, ustedes pueden ver que, bueno, primero esto es lo de la radiografía de tórax. Este es el rendimiento en general de la radiografía de tórax en falla cardíaca descompensada, donde se caracteriza por una muy buena especificidad y que pareciera más bien para descartar, es decir, que en ausencia de estos hallazgos probablemente no oriente a una falla cardíaca. Sin embargo, esto hay que analizarlo con precaución, porque esto no es completamente sensible, y pueden haber otras tipo de patologías que puedan explicar estos hallazgos sin necesariamente ser una falla cardíaca. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los hallazgos del electrocardiograma, donde tiene una buena especificidad, con un LR positivo, pues digamos que decente, pero con una sensibilidad muy variable y que no nos serviría, digamos, de entrada para hacer asociación. Cuando vemos los hallazgos del ultrasonido, que es una herramienta que nosotros disponemos en el servicio de emergencias de la institución y que sumado a la clínica nos puede ayudar mucho, evidentemente tiene un mejor rendimiento diagnóstico con respecto a la sensibilidad y especificidad, principalmente ante los hallazgos de líneas B positivas o cuando se tiene una evidencia imagenológica de una fracción de eyección reducida.
Es decir, y lo que quiero llegar con esto es que probablemente un solo factor no nos ayuda a tomar decisiones, pero si yo voy juntando el rendimiento diagnóstico de cada una de las herramientas, probablemente esto me va a ayudar a enfocar mucho mejor el paciente y eso nos va a ayudar a impactar en el tratamiento y por supuesto que en el manejo del mismo. Vuelvo y les hablo y les señalo otra vez los estadios C y D de la falla cardíaca, ¿cierto? Grabémonos esto de los pacientes que tienen enfermedad estructural o que tienen signos o síntomas que interfieren con su actividad diaria y que probablemente el resto de las alteraciones estructurales y eso estén más enfocadas en el cuidado, pues como el manejo primario en consulta externa, bien sea especializada por cardiología. Uno de los temas pues, que cambió, ¿cierto? Que cambió este año y que fue la clasificación, ¿sí? ¿Para qué clasificamos nosotros la falla cardíaca? Pues finalmente eso tiene impacto en el tratamiento y muy probablemente pues en el pronóstico del paciente. Digamos que esto no hay mucho, digamos, para hablar. Lo que les puedo decir es que se incluyeron dos nuevas clasificaciones que son, pues primero la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que es la que tiene menos de 40%, que todos la conocemos, ¿cierto? Y que las guías han llegado como a un consenso con eso, pero metieron un nuevo grupo que es los de fracción de eyección en mejoría o con mejoría, que inicialmente tenían menos del 40% y que a raíz de las estrategias de manejo que se les han dado han ido mejorando y luego son mayores del 40%. Y hablan de una falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, son aquellos que tienen una fracción de eyección entre el 41 y el 49%. Y ya la conocida, pues, que es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que tienen una FEBI por encima del 50%. Como les mencionaba, esto tiene impacto en el manejo no es el mismo de una falla cardíaca con una fracción de eyección reducida, donde probablemente hayan más grupos de medicamentos que nosotros podamos utilizar, y lo más importante es, por ejemplo, la etiología. Si yo tengo una falla cardíaca con una fracción de eyección preservada, probablemente se trate de otro tipo de disfunción, como por ejemplo una disfunción diastólica, y haya que es ajustar, entre otras cosas, por ejemplo, los factores de riesgo como la hipertensión o los medicamentos antihipertensivos. Este tema nos compete mucho, también lo tocan en la guía, y es la falla cardíaca agudamente descompensada. Probablemente es lo que nosotros vamos a ver con mayor frecuencia de este tipo de pacientes en el servicio de emergencias. Ahí está la definición: el paciente presenta unos signos y síntomas que lo deterioran y que lo obligan básicamente a consultar al servicio de emergencias de manera como no planeada. Lo más importante de esto, las tasas de mortalidad, que puedes llegar a ser hasta el 10% en algunas personas a nivel intrahospitalario, y esto también sirve como pronóstico porque aquellos pacientes que se descompensan pueden tener una mortalidad tan alta como el 30%. Puede presentarse en dos tipos. Uno es el paciente que conocemos que tiene una falla cardíaca de base y que se descompensó, y otro que es un paciente que está debutando con la falla cardíaca, que lo vamos a desarrollar en el resto de la presentación. Estos son los factores de riesgo que me pueden orientar hacia la posibilidad de un deterioro agudo de la falla cardíaca o que esté causando una falla cardíaca aguda que no conocía: los síndromes coronarios agudos, las crisis o las emergencias hipertensivas, cualquier tipo de arritmia cardíaca. Aquí pues la más frecuente es la fibrilación atrial, y otras como infecciones, como la neumonía, como las infecciones del tracto urinario, y probablemente en nuestro medio el hecho de que los pacientes no se adhieran al manejo farmacológico y no farmacológico también impacta mucho en las descompensaciones, para tenerlo en cuenta. Y otro tipo de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, que generan retención de sodio y generan pues como más hipervolemia, digámoslo así, y los medicamentos que tienen efecto como inotrópico negativo, por ejemplo, como el verapamil. Así es que se debería o se sugiere a través de la Sociedad Europea de Cardiología de evaluar el árbol de decisiones de los pacientes con una falla cardíaca agudamente o de inicio agudo, que tenga los signos y síntomas. Se solicitan los estudios en relación y ellos incluyen de entrada el ecocardiograma. Pues nosotros tenemos la ecocardiografía a la cabecera del paciente y se pueden medir los péptidos natriuréticos con unos valores de corte pues que están estandarizados para confirmarla o para descartarla, y posterior a esto pues enfocar el diagnóstico a la etiología, digamos, específica y el tratamiento. Y por otro lado, pues vamos a ver que también puede ser el paciente que llega, que se conoce que es de falla cardíaca y que llegó descompensado, y que probablemente pues el enfoque es como más fast track hacia el tratamiento pues de signos congestivos o hacia la inotropía, como lo hacemos en esta institución.
obviamente pues después de todo el examen clínico y eso. Con respecto a la clínica, pues como lo he venido resaltando, pareciera ser que el rendimiento varía y esto se mantiene. Mi discurso es que definitivamente hay que mezclar todo, los hallazgos clínicos, las imágenes, el ultrasonido, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí el rendimiento diagnóstico de la ortopnea y el reflujo hepatoyugular con una, digamos, sensibilidad buena, decente, pero con una muy mala especificidad y que probablemente por sí solitos no nos ayude. Y aquí esta también está recargada, pero lo único que quería resaltarles es que el rendimiento diagnóstico de los hallazgos clínicos del paciente y de la historia clínica tienen una variabilidad muy alta, con una sensibilidad que puede variar, una especificidad que puede ser muy alta en algunos casos, pero que puede castigarse por la sensibilidad y que no necesariamente nos ayude para un diagnóstico pues como firme, solo basado en la clínica del paciente. Sí nos orienta, pero muy probablemente haya que apoyarnos en algún estudio adicional. Este estudio, pues que les venía mencionando, dice que pareciera ser que el rendimiento diagnóstico de los pacientes con falla cardíaca descompensada es más hacia esos que están con presiones de llenado elevadas, o sea, que tienen como manifestaciones más de hipervolemia, más para aquellos que están como con criterios de bajo índice cardíaco. Sin embargo, pues la clínica nunca miente y los pacientes que están hipoperfundidos, pues nosotros los podemos evidenciar también de entrada. Estos es algo también que ha venido cambiando un poco y este viene de la guía del año pasado de la Sociedad Europea de Cardiología, donde ellos han tratado como de tener 4 fenotipos con los cuales el paciente con falla cardíaca puede, digamos, llegar al servicio de urgencias. Y puede ser una falla cardíaca agudamente descompensada, el segundo es un edema agudo de pulmón, una falla ventricular derecha, digamos, de manera aislada y el peor de los escenarios, que es el choque cardiogénico. Cada uno de ellos, digamos, con unos mecanismos principales que pueden relacionarse o pueden diferir uno del otro, con una explicación de las principales causas de síntomas, como por ejemplo en el choque cardiogénico, donde digamos, la característica es hipoperfusión a nivel sistémica, pueden encontrarse manifestaciones clínicas y macro o hemodinámicas, pues, que los pueden diferenciar. Y lo más importante de esto es el impacto en el manejo. Como ustedes pueden ver, la mayoría de ellos, pues, tienen es como en común el manejo de los signos congestivos a través de los diuréticos, pero también se incluye el uso de medicamentos inotrópicos e inclusive vasopresores. Y ya en algunos casos más, digamos, más complejos, como el choque cardiogénico, donde no hay respuesta al manejo inotrópico, puede incluirse el manejo con un soporte hemodinámico mecánico. Así es que normalmente vendría la trayectoria de la etapa C de la falla cardíaca y sigo insistiendo en esto porque estos son los pacientes que probablemente vamos a ver con mayor frecuencia en el servicio de urgencias, que venga de nuevo y lo diagnostiquemos ahí. Ah, sí, tiene una falla cardíaca porque hizo un infarto, porque tiene una enfermedad valvular que no se conocía o tiene una miocarditis, tiene una sarcoidosis. El paciente puede hacer resolución de los síntomas entre episodio en episodio y puede mejorar sustancialmente desde el punto de vista de la clase funcional, pero también puede suceder que el paciente tenga síntomas persistentes, es decir, que no mejoran y que limitan su capacidad funcional, o el peor de los escenarios, donde el paciente definitivamente no tiene la capacidad funcional de hacer nada y limita de manera sustancial sus actividades de la vida diaria. La evaluación inicial de estos pacientes, ellos en la guía de Circulation de este año de la Asociación Americana del Corazón recomiendan utilizar puntajes de riesgo más bien que pueden ser útiles para evaluar mortalidad en los pacientes agudamente descompensados como en los hospitalizados, pero la clase de recomendación es 2A con un nivel de evidencia pues que son estudios no aleatorizados. ¿De cuáles disponemos? Hay varios que la guía menciona. Está el ADHERE, el Get With The Guidelines de la Asociación Americana del Corazón, el EFFECT y el ESCAPE, que tienen varios años, inclusive hay unos que tienen ya más de 15 años de estar vigentes, pero que nosotros no los utilizamos de manera rutinaria en el servicio de emergencias. ¿Y cuál es la explicación? Pues aquí están, quiero mostrarles solamente a manera de información que este es el primero, el ADHERE, que es básicamente toma el BUN y la presión arterial sistólica, y a raíz de este viene una serie de decisiones que catalogan el paciente como de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de riesgo alto, siendo para este último una mortalidad alrededor del 21.4%, que no deja de ser importante o despreciable para este tipo de pacientes.
Otros como el Get With The Guidelines de la Asociación Americana del Corazón incluye criterios clínicos como la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y otros como valores de laboratorio como el BUN y el sodio. Y ustedes ven que cuando tenemos un valor que es mayor al 79%, la mortalidad predicha es de alrededor del 50%, o sea, por lo menos la mitad han fallecido según este índice pronóstico. Otros como el IFECT, tiene que ver con edad, también otros signos vitales como la frecuencia respiratoria, el mismo sodio y el BUN está incluido en la mayoría de ellos, y las comorbilidades del paciente. Cuando da un puntaje mayor de 150 a 30 días, la mortalidad puede ser cercana al 60%, y cuando hacemos la evaluación a un año puede ser cercana al 79%, catalogándolo en estos grupos, en estos 5 grupos que son de muy bajo riesgo a muy alto riesgo. Otro es el ESCAPE, este es un poco más complejo y ustedes ven que incluye algunos tests como la caminata de 6 minutos, pues que nosotros en un paciente descompensado creo que no tiene, digamos, ninguna explicación lógica realizarlo, y además tiene una limitante que incluye también los péptidos natriuréticos para definir, digamos, el pronóstico del paciente en cuanto a mortalidad. Cuando es un puntaje mayor de 8 con el BNP, tiene una mortalidad cercana o mayor al 90%. Entonces quise evaluar si eso realmente está validado o eso, pues, digamos, tiene algún asidero desde el punto de vista de la evidencia para apoyar su uso en el servicio de urgencias. Este estudio fue publicado en el 2016 y pretendía evaluar varios modelos de predicción de mortalidad a través de un análisis de las historias clínicas de hospitales en Estados Unidos. Incluyeron pacientes mayores de 18 años, en total en un año, desde enero del 2001, perdón, en 11 años, desde el 2001 hasta el 2012, que tuvieran diagnóstico de falla cardíaca, que tuvieran tratamiento para falla cardíaca, incluyendo, por ejemplo, soporte mecánico como el balón de contrapulsación intraórtico, y excluyeron pacientes que estaban menores de 24 horas o que no había forma de sacar los registros, por ejemplo, de los signos vitales o de laboratorio. Incluyeron alrededor de 13.200 pacientes en 62 hospitales con una mediana de 74 años, perdón, y los diagnósticos eran principalmente falla cardíaca y falla respiratoria. Estos es la curva ROC, donde pretendieron evaluar el rendimiento diagnóstico. Ahí hay varios, no se estresen por eso. Hay uno que se llama el score de Premier y el LAPS 2. Esos ya les voy a explicar por qué no hablo de ellos. Y está el comportamiento del IFECT, el Get With The Guidelines de la AHA, y el ADHERE, que también está incluido con un, digamos, comportamiento diagnóstico como muy similar. Y por otro lado, lo vemos acá, pues cuando estamos evaluando el área de la curva ROC, que les acabo de mencionar, que tiene, digamos, un rendimiento como muy similar cualquiera de ellos. No incluí ni el Premier, ni el LAPS, ni la variación del Premier, porque estos son un poco más complejos, incluyen inclusive datos de cuando el paciente va a ser dado de alta, y por lo tanto su aplicación en el servicio de emergencias, digamos que no tiene ninguna posibilidad. ¿Qué termina ellos concluyendo? Ya les mencioné lo del LAPS y el Premier, que no se pueden utilizar a la cabecera del paciente. Este Premier utiliza, pues, datos de alta del paciente, o sea que no nos serviría en el servicio de emergencias. Pareciera que todos tienen el mismo rendimiento y eso no cambia, y que definitivamente si yo decido utilizar esos scores o esos índices más bien, eso depende si dispongo de los recursos y para qué lo voy a utilizar, si es para uso clínico o definitivamente para investigación. De hecho, como ustedes pudieron ver en la diapositiva inicial, no se hace una recomendación con un buen nivel de evidencia ni con una clase de recomendación fuerte, por lo tanto no se utiliza de manera rutinaria. Aquí están las metas, digamos, del paciente con falla cardíaca agudamente descompensada desde la fase inmediata y la fase intermedia, que es la que probablemente nosotros impactamos. Con el cuidado general, soporte respiratorio, soporte ventilatorio, soporte hemodinámico, bien sea a través de vasopresores o de inotrópicos, y el mismo uso de los diuréticos, obviamente esto en cada caso pues que esté indicado. Y luego el objetivo es como de escalar las terapias para tratar de llevar el paciente a su estado basal. Ya después en la fase tardía, que es como a largo término, pues ese probablemente es en el servicio de hospitalización del paciente.
Les hablaba de esos 4 fenotipos grandes, ¿cierto? Y el primero de ellos, el paciente con falla cardíaca aguda, y lo que quiero que miremos acá es que se ha empezado a hablar de una patología que también es tiempo dependiente y nos van poniendo metas de tiempos en los pacientes con falla cardíaca agudamente descompensada. Y ellos hablan que en la fase inicial, que podría ser de 60 a 120 minutos, esta mnemotecnia CHAMPIT para pensar en los posibles factores etiológicos de la falla cardíaca agudamente descompensada. Y son si tiene un síndrome coronario agudo, si tiene una emergencia hipertensiva, cualquier causa de arritmia o, por ejemplo, alteraciones mecánicas como ruptura de músculos papilares, ¿cierto? Rupturas de cuerdas tendinosas, el mismo embolismo pulmonar, las infecciones y, por ejemplo, el taponamiento cardíaco o el choque obstructivo que también puedan generar esto. ¿Y esto para qué nos sirve? Para orientar el tratamiento específico de cada una de las conductas. Si estoy pensando que está infartado y está en una falla cardíaca aguda, probablemente se considere de alto riesgo y el paciente va a ser llevado a una intervención coronaria percutánea de manera emergente o urgente, dependiendo del caso. Con respecto a si el paciente tiene signos de congestión o predominan los signos congestivos, la segunda pregunta que me debo hacer es si el paciente tiene signos clínicos o no de hipoperfusión. Si está solamente hipervolémico o con signos congestivos, lo que yo hago es administrar los diuréticos, que en este caso los diuréticos de ASA son en clase de recomendación 1, ¿sí? Si hay mejoría de la congestión, usted puede, digamos que, empezar a optimizar el manejo o descalarlo en algunos casos, pero si por el contrario no hay mejoría en los signos congestivos, usted puede ir aumentando las dosis del diurético, ¿cierto? Según el diurético de ASA que usted disponga, y dependiendo si existe mejoría o no, pues inclusive en casos más severos el paciente puede ser llevado a un reemplazo renal como de ultrafiltración. Y si el paciente de entrada tiene signos de hipoperfusión, además del manejo de los diuréticos, probablemente se va a beneficiar de inotrópicos, dependiendo de cada caso en particular. Y si el paciente no mejora, puede inclusive llegar a necesitar soporte vasoactivo o inclusive en casos más avanzados y más severos, soporte hemodinámico mecánico. Los pacientes que debutan con edema pulmonar, pues digamos que la parte inicial es la oxigenoterapia, con una clase 1, el soporte ventilatorio que precise el paciente, si es ventilación mecánica no invasiva o por el contrario intubación si es que clínicamente así lo amerita. Si tiene una presión arterial sistólica mayor a 110, probablemente el tratamiento de elección sea, además de los diuréticos, un vasodilatador. Y si tiene signos de hipoperfusión, además de los diuréticos, usted tiene la capacidad de utilizar inotrópicos y o vasopresores, además del manejo inicial. Si de pronto con eso no hay mejoría, otro tipo de terapias que pueden ser terapia de reemplazo renal u optimización de la terapia médica a través del ajuste subsecuente de dosis. Los pacientes que tienen falla ventricular derecha, bien sea porque tienen una extensión a ventrículo derecho de un infarto agudo del miocardio, porque tienen un edema agudo de pulmón, si el caso es que es secundario a eso, pues hay que dar un tratamiento específico. Y si no está enfocado por ese lado, se puede optimizar el manejo de fluidos, ¿cierto? Si tiene signos congestivos dados principalmente como por hepatomegalia o manifestaciones de falla cardíaca, principalmente derecha, el manejo también se hace con diuréticos y dependiendo de si tiene unos signos de hipoperfusión, probablemente precise de manejo con vasoactivos o con inotrópicos, como lo muestra la gráfica, y en casos más severos ya está inclusive soporte hemodinámico del ventrículo derecho. Con respecto al choque cardiogénico, pues básicamente hay que mirar las complicaciones, si hay complicaciones mecánicas de un síndrome coronario agudo y tratarlas. Si el paciente está con un síndrome coronario agudo o tiene una ruptura de un músculo papilar o algo así, pues habrá que llevarlo a manejo de intervención coronaria percutánea emergente o manejo quirúrgico si es del caso del paciente, ¿sí? Y asociarlo, dependiendo de las manifestaciones clínicas, a inotrópicos o vasopresores o incluyendo soporte mecánico a corto y a largo plazo. Ustedes ven que esta recomendación que fue del año pasado de la Sociedad Europea de Cardiología mencionan la solicitud de sodio urinario para determinar como el uso subsecuente de los diuréticos de ASA, ¿cierto? Yo estuve averiguando y realmente pues como que no se hace de manera rutinaria, no por lo menos aquí y no por lo menos en Medellín, ¿sí? Hay algunas escuelas que ocasionalmente lo hacen, pero lo que sí es cierto es que usted, el paciente que es como
furosemida naive, le puede dar de 20 a 40 miligramos endovenosos de entrada, y si el paciente viene recibiendo diurético de asa, pues como la furosemida, probablemente se le puede dar 1 a 2 veces el valor que venía recibiendo en la casa, y se puede guiar por el gasto urinario para ajustar unas dosis subsecuentes o inclusive incrementar hasta las dosis máximas de cada uno de ellos. Lo más importante, y yo lo coloqué ahí, precaución, pise con cuidado, es que se debe hacer el examen clínico, ¿cierto? Y estar apoyados, por ejemplo, en los electrolitos, en especial el potasio, para mirar si la terapia depletiva está siendo como muy agresiva, y la creatinina, que sí puede ser un hallazgo desafortunadamente más tardío, también puede orientar en el ajuste de los mismos. Esto es como las recomendaciones pues de todo lo que les acabo de mencionar, y lo que quería mostrarles es todo cómo varían las recomendaciones desde clase 1 con nivel de evidencia bueno hasta algunas que pueden llegar a ser recomendaciones pues como con un nivel de evidencia menor. Con respecto a si se debe continuar o suspender el tratamiento que viene recibiendo de base el paciente, esto ya se evaluó también y se vio, esto lo que quiero mostrarles es que se ha evaluado y los pacientes reciben diferentes grados de medicación cuando ingresan al servicio de hospitalización o de urgencia, diciendo el antagonista de los receptores de aldosterona el que menor se le, digamos, concilia al paciente, y el resto sí son los IECA, los ARAs, inclusive los beta bloqueadores. Lo que quiero mostrarles es esto, que está demostrado que aquellos pacientes que se les continúa el tratamiento en ausencia de contraindicaciones que viene recibiendo en casa, tienen una menor mortalidad, sí, con respecto a los pacientes a los cuales se les suspende. Y como ustedes pueden ver en este Kaplan-Meier, alrededor de los 90 días la mortalidad para los pacientes que les suspendí era cercana al 25%, mientras en los pacientes que se les continuaba era cercana al 10%. Y esta tendencia se mantenía cuando se evaluaba, por ejemplo, mortalidad a 1 año y readmisiones a 1 año, donde los pacientes que se les continuaba el medicamento en ausencia de contraindicaciones tenían menor mortalidad y menor tasa de readmisión. Entonces, básicamente lo que quiero demostrarles en esta grafiquita es la parte rojita de abajo, donde hay que tener en cuenta a quiénes les vamos a suspender el medicamento que trae de base, ¿cierto? Bien sea el ARDI, el IECA o el ARA, o los betabloqueantes y el antagonista del receptor de aldosterona, es básicamente el estado hemodinámico del paciente, o que tenga alguna condición, por ejemplo, como hipercalemia para los para los inhibidores del receptor, antagonistas del receptor de aldosterona, o para los mismos IECAs o ARAs. Para terminar, esto es lo que yo me llevo de la guía. Mi objetivo no era venir aquí a recitar una guía, porque creo que se sale del objetivo de la charla, sino cuál es la aplicabilidad que tenemos en el servicio de urgencias de esta guía. Siempre hay que pensar en los factores de riesgo. Nuestra población tiene muchos factores de riesgo y generalmente el que llega al servicio de emergencia es por algún motivo. Con respecto a los péptidos, si yo me adhiero a lo que dice la evidencia, al que tengo sospecha y que posiblemente es una falla cardíaca de nuevo, pues digamos que no nos cabe duda que se le va a solicitar. Como pronóstico, esto como recomendación de las guías, les mostré que era una clase de recomendación, uno con un nivel de evidencia muy bueno, que era B o C, no me acuerdo bien. Ellos dicen que es depurar el péptido 30% más es bueno para pronóstico del paciente, para menor mortalidad, o sea, impactan desenlaces fuertes. El paciente con falla cardíaca crónica pareciera ser que el seguimiento sí lo apoya. Ya les mencioné la reducción en desenlaces fuertes. Siempre hay que pensar en el factor subyacente o que me está explicando el deterioro de la falla cardíaca. Los índices de predicción de mortalidad definitivamente pues son muy limitados, y digamos, su rendimiento en el servicio de urgencias no tiene cabida desde un punto de vista estadístico o de evidencia fuerte. El ultrasonido a la cabecera del paciente es una herramienta que disponemos, que es fácil, que se le puede hacer cuantas veces sea necesario al paciente, y me puede ayudar a enfocar, digamos, de una manera u otra el diagnóstico. Con respecto a la clasificación, sí impacta en el manejo. No es lo mismo una FEBI preservada que una FEBI severamente comprometida, y vamos a ver cada vez, o estamos viendo cada vez más frecuentemente, pacientes con FEBI preservada. La clasificación en los fenotipos que les mencioné ayuda a orientar el árbol de decisiones y nos ayuda a tener un enfoque, digamos, más pragmático, por lo menos desde la manera inicial, y siempre yo pienso que el tratamiento y la evolución del paciente va a ser dictado por la clínica y el comportamiento clínico del mismo, y más allá de la solicitud de estudios adicionales que en lo que uno se puede apoyar, pues la clínica del paciente me va a dictar todo. Eso era, y quedo atento a cualquier comentario o intervención.